Filósofos presocráticos como Parménides de Elea, Zenón de Elea, Empédocles de Agrigento, Anaxágoras, Demócrito de Abdera y los sofistas, y en la última diapositiva voy a hablar de las diferencias entre los sofistas y Platón. Así que comienzo hablando de todas las figuras presocráticas dentro del campo filosófico. Parménides pensaba que para el conocimiento había dos caminos. Por un lado, la vía de la verdad, la vía del ser. Ser es igual a conocer, igual a decir. Y por el otro, sería la vía de la opinión, la vía del no ser. Razón igual a discurso, el logos. Más o menos a lo que se refiere es un poco a dos caminos. Verdad, opinión. Al final la verdad se supone que lo que comenta es el ser humano, que lleva a cabo esa verdad, y la opinión, según Parménides, es algo, pues, por ejemplo, algo opinable. Se puede decir diversas opiniones sobre diversos acontecimientos. Vale, en cuanto a la ontología, que sería el estudio del ser, y la epistemología, que sería la teoría del conocimiento. Para Parménides, solo el camino del ser, y por definición el del no ser, es inviable. El no ser significa no es, debido a que pensar y ser son una y la misma cosa. Al final, lo que lleva a cabo el propio filósofo Parménides de Elea es que tanto pensar como ser está unificado, no van por distintos caminos. Vale, continúo hablando ahora de Zenón de Elea. Zenón de Elea fue discípulo de Parménides y se hizo famoso por sus aporías. Aporías son paradojas. Para Zenón, el cambio es imposible. Vale, en cuanto al término de aporías en el campo filosófico, es el razonamiento sin salida. Es llevar a cabo un razonamiento que al final sigue encajonado en el mismo sitio. Continúo hablando de Empédocles. Empédocles cree que el ser es una semejanza a la de Parménides y tiene 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, que es el principio de todo, y todo lo que existe es resultado de separación y mezcla. Según Empédocles, hay dos fuerzas que producen separación y mezcla. Al final, lo que explica es el amor y el odio. Es decir, el amor al final une y el odio es lo que separa. Pero lleva a cabo la teoría de Parménides, en el cual el ser no tiene movimiento. Continúa hablando de Anaxágoras. Anaxágoras continúa con la idea de Parménides y de Zenón, es decir, los eleatas, partiendo de la idea de que no es posible el cambio. Esto quiere decir que no se produce cambio, no hay cambio. Aunque cree que lo que existe se origina a través de combinaciones y separaciones. Anaxágoras afirma que todo está en todo, ya que todos los seres vivos se componen de unas semillas denominadas homeomerías, que son eternas, inmutables y pueden dividirse infinitamente. Pero al igual que Parménides, dice que el ser no tiene movimiento, sino que se mezcla debido al movimiento que producen ellas, un elemento externo que se denomina nous, que sería inteligencia. ¿Pero qué son las homeomerías? Significa partes semejantes, y lo utilizó Aristóteles para referirse a las partículas, que según Anaxágoras son las constitutivas de todas las cosas. Y el autor al final lo denomina como espermata o semillas, es decir, al final pues esas semillas lo que dan es, o producen, es un nuevo ser. Continúa hablando de Demócrito de Abdera. Demócrito afirma que tiene la concepción del ser de Parménides, inmutable y eterno, pero añade que ese ser no es uno, sino que son infinitos, llamados átomos, que al final los átomos son indivisibles. Los átomos conviven entre sí y son diferentes en posición y forma. Sí que continúa con
la teoría de Parménides, en la cual sí que el ser es inmutable, no se mueve, es eterno, etcétera, pero el problema es que no solo hay uno, es que hay varios, que al final son infinitos. Entonces estos al final lo que son átomos. ¿Y qué pasa con los átomos? Que conviven entre sí y a la vez son diferentes en posición, forma, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, voy a hablar ahora de los sofistas y por último de las diferencias que había entre Platón y los propios sofistas. El término sofista en griego significaba aquel que sabe. El término sofista empezó a connotar algo negativo con las ideas de Platón. Los sofistas tenían una serie de rasgos característicos. Consideraban que la formación del individuo lo abarca en todo e integraba todos los conocimientos, historia, mitología, geografía. Según lo que hablan los sofistas, es que un individuo puede formarse y con ello abarcar todo tipo de materia e integrar todos los conocimientos al final. Y poner una serie de ejemplos como historia, mitología, geografía, cualquier materia. Es decir, que formando a esa persona va a obtener ese conocimiento de las diversas materias. Entendía el conocimiento como un proceso. El acto de conocer es algo variable. Un conocimiento como todo al final tiene un proceso, poco a poco se va obteniendo y bueno, pues el acto al final de conocer, cada uno puede conocer o no como quiere decir la propia persona. Para ellos el conocimiento tenía carácter negativo. La validez del conocimiento era problemática para los sofistas, ya que hay que establecer quién proclama los criterios válidos del conocimiento. Para ellos, al final, hay un problema acerca del conocimiento, pues para llevar a cabo una serie de criterios sobre el propio conocimiento. Los sofistas eran extranjeros, viajaban a las ciudades para enseñar a los hijos de la aristocracia. Y ahora voy a hablar de una serie de diferencias entre los sofistas y Platón, es decir, por ello voy a explicar alguna diferencia entre ambos. Así que continúo hablando de las diferencias entre los sofistas y Platón. Diferencias entre los sofistas y Platón. Para los sofistas no hay una verdad universal. Para Platón la verdad es única y susceptible de definición inequívoca. Y lo que dice Platón es que se llega a través del conocimiento de las ideas. Claro, para los sofistas en sí no hay una verdad universal, es decir, no es todo cierto. Para Platón la única para Platón es única y susceptible, que al final es que no tiene, que de definición inequívoca, que no se equivoca, y que según lo que dice Platón es que se lleva a través del conocimiento de las ideas. Es decir, de esa manera que el conocimiento es por ideas. Ahora, el conocimiento para Platón es fijo. Los sofistas es una cuestión de mera habilidad argumentativa. Esto quiere decir que, pues al final que es por que tenga, por el habla, pues que tenga una gran habilidad en cuanto al habla. Hay totalmente unas diferencias entre ambas figuras y una figura, de las principales figuras más importantes de la antigua Grecia. Y con esto finalizo y decir que tengo el grado de historia y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.